En este vídeo veremos los principales conceptos de un ordenador, así como sus funciones y componentes. ¿Qué es un ordenador? Es una máquina programable capaz de llevar a cabo operaciones lógicas y aritméticas en base al valor de entrada que el usuario le envíe y mostrar el resultado. Se dividen en hardware y en software. El hardware es todos los elementos físicos de un ordenador: la caja, el procesador, la memoria, la tarjeta gráfica. Y el software es toda la parte digital o programas, sistema operativo, Photoshop, drivers. Placa base es el sistema nervioso de un ordenador. Todos los componentes están conectados y se comunican a través de esta. El resto de los componentes dependen de la placa base y de sus características, por lo que los componentes de un ordenador pueden incluir, que un ordenador pueda incluir dependerán de la placa base. La CPU. La CPU, el procesador, es el cerebro del ordenador, es decir, el elemento que procesa toda la información y operaciones de un ordenador. Este se enchufa en el socket que va fijado a la placa base, por lo que la CPU que lleve un ordenador dependerá de su placa base o viceversa. Su rendimiento depende de muchos factores y de los programas que se utilicen. Pero dos de sus características más importantes son su número de núcleos, que es la cantidad de procesadores físicos que cada unidad incluye, y el clock rate, que es la velocidad a la que cada procesador físico puede funcionar. Se mide en hercios, bueno, normalmente gigahercios. La memoria se utiliza para almacenar datos e instrucciones. Hay diferentes tipos de memoria. Está la ROM, que es una memoria vieja, ya está en desuso, pero es una memoria solo de lectura. Eh, es decir, que el ordenador solo puede escribir una vez en esta memoria y ya no se puede cambiar. Los CDs o los Blu-ray son tipos de memoria ROM. La memoria RAM, de acceso aleatorio, es una memoria dinámica en la que el procesador guarda y carga todas las instrucciones que está ejecutando. Eso quiere decir que también carga datos de otros programas que se están ejecutando. El contenido de esta memoria se elimina cuando el ordenador se apaga. Por ejemplo, la vida de un jugador en un videojuego, dado que es una variable dinámica que utiliza el programa, se guarda en la memoria RAM. El elemento más importante de la RAM es la cantidad, lo que va a permitir guardar más datos para procesar en tiempo real. Aún así, su velocidad se ha ido haciendo más importante según ha pasado el tiempo. Y por supuesto, según se han ganado potencia los ordenadores. Los discos duros o memorias flash es el espacio donde se guarda toda la información fija o que no va a necesitar o sea, que va a necesitar ser guardada para después de apagar el ordenador. Estos pueden copiar información de uno a otro si son conectados. Pueden ser discos duros tradicionales, que son discos sólidos que guardan la información, o pueden ser discos de estado sólido, que funcionan mediante impulsos eléctricos y es muchísimo más rápido que la tradicional, pero es también mucho más cara. La tarjeta gráfica es la unidad especializada en procesar e interpretar las variables gráficas que van destinadas a un monitor. Es similar a un procesador y puede tener su propia memoria RAM dedicada. No todos los ordenadores la tienen, dado que un procesador puede hacer el mismo trabajo, pero se necesita para trabajos que requieren de procesos gráficos complejos, como 3D, videojuegos, edición de vídeo o edición de fotografía. Luego, los periféricos, que son hardware. El teclado se utiliza para enviar comandos compuestos por caracteres alfanuméricos para escribir, básicamente. El ratón es un periférico que facilita el uso del sistema operativo, pudiendo moverte por menús, entornos de forma más fácil, rápida e intuitiva. Con el botón izquierdo del ratón le envías al ordenador la posición donde pueden estar un archivo que quieres ejecutar, un lugar en un documento o una opción de un menú que quieres seleccionar. Por ejemplo, con el botón derecho abres un abanico de opciones que puedes ejecutar en ese archivo o posición. El botón central de la rueda que se puede usar para moverse verticalmente en el documento, además de otras varias utilidades. El monitor recibe la señal ya procesada de la tarjeta gráfica y la muestra en una pantalla. La impresora pues, puede imprimir documentos o fotos digitales en papel. Se puede imprimir en blanco y negro o en color y hay tres tipos: térmicas, de inyección y láser.
La pieza más importante de un software, la pieza más importante de software de un ordenador es el sistema operativo, que hace de conexión entre el resto del software y el hardware. Los sistemas operativos principales son Windows, Mac y Linux. Hay diferentes tipos de ordenador. Para empezar están las torres, que se refieren a ordenadores en los que todos los componentes, excepto los periféricos, están dentro de una misma caja grande que hace que las limitaciones de tamaño no sean un problema. Luego están los de escritorio, que es como una torre pero más compacto y diseñada para que se pueda poner en el escritorio junto a los periféricos. Portátiles, que es una versión aún más compacta que incluye teclado, monitor y un pad que puede hacer de ratón. Estos están diseñados básicamente para poder moverse fácilmente. La tableta o incluso los smartphones, que tienen, bueno, sí, que tienen apariencia de un teléfono grande, y todos sus componentes se sitúan detrás de la pantalla, que normalmente es táctil y desde la cual se puede controlar todo el ordenador.